Hermanos, el bautismo es una experiencia única y personal que se realiza cuando una persona ha tomado la decisión de cambiar su camino, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y seguir con Él. No se trata de una mera emoción, sino de una profunda convicción, de tal manera que a través del bautismo podemos tener una comunión, una relación personal íntima con el Señor Jesucristo. Eso es lo que representa el bautismo. Una vez alguien dijo, el bautismo es una invención de las iglesias, no tiene nada que ver con la fe, pero sin embargo ellos están ignorando que el bautismo es un mandamiento del Señor Jesucristo. Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es la voluntad de Dios, hermanos, que se predique la palabra de Dios, que se enseñe la palabra de Dios, que se hagan discípulos a las personas con el fin de conducirlos a las aguas del bautismo, a fin de que estas personas, hermanos, estén conscientes de su comunión con Dios. El bautismo es una confirmación de su fe. Ellos tienen que llegar a ese conocimiento de que el bautismo confirma, hermanos, legaliza su fe. Es como legalizar un documento. No te aceptan si no está sellado, legalizado. Entonces, con documentos no se puede caminar así. Tú vas a la institución correspondiente, haces una legalización inclusive, ¿no? Se compra timbres, todo. Y una vez que tienes la legalización, entonces tu trámite sigue adelante. Así es el bautismo. Una legalización, una confirmación de la fe que tenemos. Entonces, también es un llamado para bautizarse. Entonces, hermanos, no es una invención de las iglesias. Es la voluntad del Señor, Dios de los cielos, para que la persona se salve, siga su camino. Mateo capítulo 16, versículo 15 y 16, la Biblia lo dice. Y él les dijo, Jesús, ¿quién dicen que soy yo? Dice, y respondiendo Simón, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Mire, esa es la declaración, ¿verdad? Uno tiene que llegar a esa convicción. Realmente Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo por años sabía que había un Jesucristo histórico. Me han enseñado en el colegio, me han enseñado en la religión, inclusive rezaba. Es un Jesús tradicional, cultural, histórico. Pero yo nunca había entendido que es mi Salvador, mi Señor. Y por eso sale esta declaración. Cuando Jesús dice, ¿quién dicen que soy yo? Entonces uno dice, tú eres el Cristo, Señor, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor, ¿qué le dice? El siguiente versículo dice, y entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, feliz, bendecido doblemente, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso esta revelación viene de arriba, hermano. Por eso los que se convierten son personas que han recibido revelación de arriba. No les ha hablado ni su papá ni su mamá. No es de carne y sangre. Alguno dice, tienes que bautizarte. Sí, pero ¿para qué me voy a bautizar? No tienes revelación todavía. Entonces, si después un día que pase el tiempo, alguna vez me voy a bautizar, es que no hay revelación. Tiene que haber dentro una revelación del cielo. Cuando uno confirme, yo necesito a Jesucristo, entonces le obedece y se bautiza. ¿Para qué bautizarse? Para salvarse, hermanos. Miren lo que dice aquí la palabra. Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sigamos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado directamente. Entonces, después de creer en esa revelación del Señor Jesucristo, que me ha revelado que necesito a un Salvador, entonces me bautizo como consecuencia. Queridos hermanos, ustedes tienen que saber que el bautismo está bien relacionado con su salvación, que si bien el bautismo en sí no salva, pero la práctica del bautismo te confirma la salvación. Es un paso de obediencia, es un paso de fe. Es un paso de compromiso, no es perfección. Alguien me dijo, y yo le dije, ¿por qué no te bautizas? Y me dijo, es que no estoy segura, por ahí le fallo al Señor. No, yo le he fallado muchas veces. O sea que el bautismo no es porque no le debes fallar al Señor, solamente es una confirmación de tu fe. Es decir, yo ya no adoro ídolos, ya adoro al Señor. Yo ya creo en el Señor y si alguna vez le fallo, debo arrepentirme, limpiarme con la sangre de Cristo y seguir adelante, porque yo ya me he bautizado, ya soy legalmente hijo de Dios. En ningún momento el bautismo es para perfectos, ni crean que van a salir perfectos y nunca más pecar. Eso es un juicio, hermano, que la gente se ha hecho, que no es real, ni es creyente, ni es bíblico. Uno solo se bautiza para decir, yo a partir de ahora me declaro cristiano, como la Biblia lo dice, ¿verdad? Ya no más otras religiones. La necesidad del bautismo. Hechos capítulo 8, por favor, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, dice. Mire, Dios le habla a Felipe y le dice, anda a ese lugar, porque allí va a haber una persona. Este hombre, hermanos, que es el candidato para el bautismo, ¿verdad? Pero es un hombre originario de las regiones de Etiopía, al norte de África. Era eunuco, lo cual quiere decir que era de mucha confianza. Estaba seguramente muy relacionado
relacionado con esta mujer llamada Candace, la reina de los etíopes, ¿no? Dice que era un funcionario de esa reina, muy cercano, y administraba todos los tesoros de la nación. Quiere decir que seguro era como una especie de tesorero, y él era el administrador, era un hombre importante allá, y al parecer era judío, tenía ascendencia judía, porque este había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Es un viaje de por lo menos 3.000 kilómetros. Era devoto, había estado yendo a Jerusalén y después de la fiesta se estaba retornando otra vez. Y Dios le dice: Felipe, anda a hablarle a esa persona de mí, anda por ese camino. Y entonces este hombre, eunuco, hermanos, era un hombre piadoso, religioso, que quería buscar al Señor, pero estaba en el camino equivocado, a pesar de que él había ido a Jerusalén a adorar. Y esto me muestra de que en la vida existen personas buenas. Existen personas, hermanos, que por allí están en la vida y están adorando a su Dios, y son buena gente, son buenas personas, ¿verdad? Pero que no conocen al Señor Jesucristo, no han escuchado del Evangelio. Es parecido a Cornelio. ¿Se acuerda de Cornelio? Un hombre también muy bueno, pero no tenía a Jesucristo, pero era bueno. Eso me muestra de que la bondad de los hombres no tiene nada que ver con la fe en Jesucristo. Quien no se gana el cielo por ser buenos. La bondad de los hombres no tiene nada que ver, hermanos. Puede ser cultural, puede ser por educación. Hay gente muy educada, hay gente muy culta, pero no tiene a Jesucristo. Pero tiene buenos modales, pero es buena gente, puede ser más amigo. ¿Quién sabe? Dice: yo conozco una persona que no tiene a Cristo, que es más bueno que todos los cristianos juntos. Existe y puede haber. Uno de ellos era Cornelio. Vean su biografía en Hechos 10, 1 y 2. ¿Qué dice de Cornelio? Así era el eunuco, parece. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, también era un hombre importante, de la compañía llamada La Italiana. Sigamos. Mire cómo era este hombre: piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Este tenía a sus hijos en orden. Y que hacía muchas limosnas al pueblo, ¿no? Generoso, y oraba a Dios siempre. Es decir, Dios había visto el corazón de este hombre, Cornelio, y entonces dijo: es buena gente, pero no tiene a Dios. A pesar de que ora a Dios, mire qué contradicción. Está orando a Dios, es piadoso, es temeroso, es generoso, pero no tiene a Dios. ¿Y quién dice eso? El mismo Dios. No tiene a Dios, pero no puede ser. Por eso es un problema en el mundo, ¿no? Soy muy religioso, yo voy a misa, yo siempre estoy rezando, yo siempre... Está bien, pero no tienes a Dios. No me diga eso. Yo tengo a Dios desde mis padres, mis abuelos. No tienes a Dios. Dios dijo: Cornelio, anda a buscar a Pedro. Pedro, que te predique de mí. Y entonces vas a conocer a Dios. Porque el que quiere conocer a Dios debe conocer a Jesucristo, hermano. Jesucristo dijo: el que me recibe a mí, recibe a Dios. El que oye mis palabras, oye las palabras de Dios. Yo soy Dios mismo, dijo. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es, hermanos, Dios en la tierra. Cuando la gente recibió al Señor Jesucristo, estaba recibiendo al mismo Dios porque Dios lo había enviado. Él era, hermanos, Jesús era el representante aquí en la tierra de Dios mismo. En realidad era Dios mismo. Es por eso que las personas, cuando escuchan a Jesucristo, escuchan a Dios. Pero como en este caso Cornelio y también el eunuco, y había otros que no habían escuchado al Señor Jesucristo, pero eran muy devotos, no conocían al Señor, hermano. Entonces esto me muestra también que toda amabilidad, toda limosna, toda devoción, todo servicio inclusive hacia Dios, quien sea que sea, y no va por el camino correcto, Dios no lo recibe. Cuando ve Dios a estas personas, la preocupación es que conozcan a Jesús. Eso es lo único que les falta. En el caso de eunuco, le dice a Felipe que vaya. En el caso de Cornelio, le dice a Pedro que vaya. Pedro está orando ahí, después un rato se duerme y Dios le habla por un lienzo blanco lleno de animales inmundos, recordarán, y le dice: no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Así que van a venir personas, anda con ellos y háblales las palabras de la vida. Y cuando Pedro se levanta, las personas tocan su puerta y va y les dice: Cornelio nos ha enviado para que te llevemos, tienes un mensaje para él. Y Pedro dice: sí, a mí también el Señor me ha hablado. Vamos. Y todos van y se reúnen. Cornelio ve a Pedro y dice: tú eres el enviado de Dios, ¿qué tienes que decirme? Y ustedes van a ver que Pedro le dice: este es el evangelio que tienes que escuchar. Y le dice: Jesucristo es el Hijo de Dios. Él ha venido por nosotros, ha muerto por nuestros pecados. Tienes que recibirlo y bautizarte en el nombre de Jesús. Entonces serás salvo. ¿Sabe qué hace Cornelio? Piadoso, temeroso de Dios. Amén, dice. Se postra y dice: voy a hacer lo que el Señor dice. Esa es la educación de una persona, que no es por resistirse, había sido por ignorancia. Porque una cosa es no creer en Dios por ignorancia y otra cosa es por rebeldía. Con el tiempo ya la ignorancia se palea con el conocimiento, pero la rebeldía ni con el conocimiento, hermano. No quiere, definitivamente no quiere. Pero es diferente cuando uno dice: ahora entiendo, ahora comprendo, ¿qué debo hacer? ¿Qué hizo Cornelio? Ahí está en el versículo 38, por favor. Hechos 10, 38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, le está predicando Pedro, dice, a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas sus cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que caminábamos, viviésemos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, dice, que prediquemos al pueblo y que testifiquemos que él es. Mire qué dice aquí: que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, de donde dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creen recibirán perdón y perdón de pecados en su nombre.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que habían oído el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Porque los oían, dice, hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Cornelio se bautizó, ¿verdad? Ese es lo correcto, hermano. Posiblemente hay personas en la vida que son, le dije, buenas, pero que necesitan a Jesús. Su bondad no es suficiente, su amabilidad no es suficiente. Necesitan a Jesús. Y eso para nosotros también es una bendición porque no es por obras la salvación, es por aceptar a Jesús simplemente. La salvación es por aceptar a Jesús, nada más. Y con lo demás, si eres bueno o malo, el Señor te va a cambiar, no te preocupes. Con el tiempo te va a cambiar. Pero no es la bondad de los hombres, es la fe en Jesús. Listo, así de sencillo es el plan de salvación. Muy bien, entiendo que Jesús es mi Salvador, entiendo que yo necesito de Él, entiendo que debo recibirlo en mi corazón y también entiendo que debo bautizarme. Así que Cornelio se bautizó. Y ahora volviendo a la historia del eunuco. Hermanos, el bautismo es lo que está confirmando la verdadera conversión de una persona. En la Biblia, esa experiencia del bautismo se llama nuevo nacimiento, se llama conversión. Por favor, Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Esta experiencia del bautismo se llama nuevo nacimiento, se llama conversión. Miren lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sigamos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Sigamos. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y estamos hablando, nacer de agua es el bautismo y nacer del espíritu es haberlo recibido en el corazón. Estas dos cosas es lo que se llama conversión, es lo que se llama nuevo nacimiento. Cuando la persona nace de nuevo realmente, cuando recibe a Jesús en su corazón y cuando se bautiza para confirmar esa fe. ¿Qué puedes decir de una persona que no quiere bautizarse? Posiblemente tenga dudas y diga, todavía quiero creer más, y tiene derecho. En estas palabras, yo he ministrado personas que me han dicho, pastor, mire, yo creo en Jesús, pero no siento bautizarme todavía. Yo le dije entonces, date tiempo, pero cuidado que venga el rapto, ¿verdad? Pero date tiempo, ¿verdad? Cuando tú quieras. Hay otros que han dicho, deme tiempo, pastor. Está bien, no te preocupes. Todo tiene su tiempo, pero solo espero que tú un día lo recibas de corazón y te conviertas de verdad y seas un buen creyente. Eso es todo. Ya después el Señor te va a ayudar con de mayor, ¿verdad?, prioridad. Entonces la Biblia dice, hermanos, que los que quieren seguir seriamente al Señor Jesucristo deben bautizarse. Y así es esto. No hay otra manera. Esa es la forma. Es por esa razón, por este gran principio establecido en la palabra, que el mismo Jesucristo se bautizó. Por favor, Mateo, abramos, capítulo 3, versículo 13. ¿Por qué se bautizó Jesús si Él no necesitaba bautizarse? Si el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados, si el bautismo es para confirmar la fe, Jesús, ¿por qué se bautizó si Él no tenía pecado? Y Él estaba bien firme en la fe. Dice así, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por Él. Mire, Jesús está viniendo a Juan el Bautista para ser bautizado por Él. Y cuando Él entró en las aguas del bautismo, versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan no quería bautizar a Jesús, porque sabía que Él no necesitaba el bautizo. Sabía que era el Mesías. Un día Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él dijo, yo debería ser bautizado por ti, yo soy humano, soy pecador, tú no. ¿Y por qué tú vienes a mí para ser bautizado? Jesús mismo entró a las aguas para ser bautizado. ¿Qué dice el 15? ¿Qué responde Jesús? Pero Jesús les respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Si no le decía eso, no le dejaba, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que significa esto? Dejémoslo así, a ver, tranquilo, Juan. Le dijo, tiene que ser justo. Si todos se van a bautizar, ¿por qué yo no? Además dice la Biblia que los del Antiguo Testamento también se bautizaron. ¿Cuándo se bautizaron? Cuando pasaron el Mar Rojo, dice, así dice la Biblia. Fueron bautizados. Bien, ellos fueron bautizados. Después que vino Jesucristo, todos deben ser bautizados, los que creen en Jesús. En otras palabras, ¿quién soy yo para no bautizarme? Así que Juan, bautízame. Y entonces Jesús mismo se bautizó. Es por eso que es una ley bautizarse para el que conoce a Jesucristo, hermano. A partir de ese momento todos se bautizaron en el libro de los Hechos. Vean algunos pasajes bíblicos así rápidos, por favor. Hechos 2, 40, 41. Mire, le estoy hablando con la palabra del Señor. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sigamos. Así que los que recibieron su palabra, oiga bien esta parte, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea que los que pertenecen a la familia de Dios son los bautizados. No son los que no están bautizados. Sí son los que están tal vez simpatizantes, los que están intentando, los que están esperando, está bien. Pero solo el bautismo te mete a la familia de Dios y Dios te considera parte de su iglesia. Fueron añadidos a la iglesia como 3,000 personas. Solo es una decisión, hermano. ¿Qué dice el libro de Hechos 10, 42 al 44? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios, que ha puesto por juez a vivos y a muertos,
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen reciban perdón de pecados por su nombre. Sigamos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahora saltemos al 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Escuchaban la palabra, creían y se bautizaban. Ni siquiera había un tiempo. ¿Ha notado? Era de inmediato. No estaban diciendo un día cuando sea perfecto, un día cuando esté mejor. No, no sé. Tú crees, te bautizas. Es así, crees, te bautizas. No hay más. Después vas a cambiar y perfeccionarte. Pero crees en Jesús, te bautizas. No crees, está bien, no te bautices. Pero si crees, te bautizas. Hechos 16:30. Dice así. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan del carcelero? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sigamos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Sigamos. Y él, mire, tomándolos en aquella misma hora, hay que subrayar eso, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos. En otras palabras dijo, ya, a toda la familia. Y toda la familia, ¿pero qué? Pero no, creo en el Señor Jesús, todos nos bautizamos. Amén. Claro, sometirse a su papá. Su papá decidió, todos se bautizaron. Amén. Decidió. Porque el papá dijo, toda la familia ahora va a servir al Señor. Si usted lee la Biblia, crees y te bautizas. No hay prejuicio alguno, hermano. Pero hay que creer, eso sí, hay que creer bien, hermano. No creer culturalmente como en la religiosidad. No cultural, no por educación, porque nos han enseñado eso de los abuelos, los padres, pero sin fundamento bíblico. Se ha dado cuenta que la religión es simplemente una tradición hoy en día. La gente cree por lo que le han dicho. La gente no cree por experiencia propia. La gente no cree porque ha sentido la revelación en su espíritu. Y los que nos hemos bautizado hemos sentido esa revelación. Por eso nos hemos bautizado. Yo también lo hice. Llegué al Señor, creí y dije, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿No? Y me dijeron, nada, si crees, bien puedes. Amén, dije. Y me bauticé. Y miren, ha pasado cuántos años y sigo en el Señor. Otros dicen, pero me voy a apartar y si me aparto del Señor, no te preocupes. Si alguna vez te apartas, regresas, te reconcilias y sigues adelante. No necesitas bautizarse otra vez. Y si peco, ¿qué pasa? No te arrepientes, te limpias con la sangre de Cristo. Y si peco otra vez, te vuelves a arrepentir, te limpias con la sangre de Cristo. ¿De verdad? Sí. Es que así dice la palabra de Dios. No es para perfectos. Segundo, hermanos, el conocimiento antecede al bautismo. Y este es un principio que lo hacemos por cuestiones de este pasaje. Hechos 8, volvamos al eunuco, por favor. Versículo 28. Mire, ¿qué pasó? Felipe se acerca al eunuco. Se ven juntos. Y entonces pasa esto. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Estaba leyendo seguro un manuscrito, ¿no? Un papiro, tal vez. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Le dijo Felipe. Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde la escritura, y esto hay que subrayar, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Pero cómo le anunció el evangelio de Jesús? ¿Acaso no era temeroso de Dios? ¿Acaso no había adorado a Dios? ¿Acaso no había viajado 3000 kilómetros para rendirse a Dios? ¿Qué pasó? No, es que necesitaba escuchar el evangelio de Jesús. ¿Y qué es el evangelio? Decirle que Jesús murió por sus pecados y que tiene la decisión de recibirlo. Y si quieres recibirlo, tendrá vida eterna. Así de sencillo es, hermano, el evangelio. Usted puede ir a su vecino, tocar la puerta. Querido vecino, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, por favor, escuche esto. Quiero decirle que hay un Salvador. Jesús murió por usted en la cruz del Calvario. Tiene que saber que el Señor dio su vida en la cruz. Y usted, si lo recibe, tendrá vida eterna. La gran pregunta, ¿desea usted entregar su corazón a Jesús? Listo, hermano, listo. Esa persona dice, no, ustedes son los religiosos, los que caminan. No, por favor, váyase. Y nos da con la puerta, ¡pum! Y nosotros, bueno, está bien, vamos a la segunda puerta. Señor, nuevamente, ¿usted lo recibe como Señor Salvador? De 10 que digas, de 100 que digas, uno puede decir, sí. Necesito a Jesús, quiero recibirlo. Siento que ya mi vida no me satisface. Estoy hastiado de esta vida. Ya no sé en quién creer, si Dios puede hacer algo por mí. Muy bien, Señor, repita esta oración conmigo, ¿verdad? Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, quiero ser salvo. Amén. Listo. ¿Usted cree en el Señor Jesús? Sí, creo en el Señor Jesucristo. Tomó su decisión. Ahora, lo que necesita es entender quién es el Señor. El eunuco dijo, ¿quién me puede enseñar lo que leo? Herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando? ¿Del profeta o de alguien más? Le habló la boca y le habló del evangelio. Hermano, eso se llama discipulado. Entonces, ¿qué dijo el Señor en Mateo 28? Vayan y prediquen, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces la gente necesita conocimiento, aparte de su fe, porque ya su fe necesita fortalecerse. Es por eso que Felipe fue y le habló, dice el Señor. Y le dijo, dice que comenzó desde la escritura a hablarle todo acerca del evangelio de Jesús. Qué tremendo. El que se bautiza, hermanos, debe estar consciente de lo que está haciendo. Si la persona no está consciente de lo que está haciendo, directamente, hermano, bautizarse será como un chapuzón de agua que se da en la piscina, ¿verdad? Todos hemos entrado a una piscina, ¿verdad? Tal vez algunas tienen una en su casa y juegan. Eso no es bautizo.
El bautismo es el valor que le da uno al acto que está haciendo. El bautismo es la conversión interna que se confirma con esas aguas. Hermano, yo estoy consciente que Él es mi Salvador, entonces si Él dice que debo bautizarme, lo voy a hacer por obediencia, entonces lo hago. Eso es bautizo, le doy el valor al bautismo en agua. Entonces es importante el conocimiento. La palabra bautizo viene de un griego baptismo, y baptismo significa mojado, completamente mojado, sumergido, empaparse, mojado. Así dice, traduce la palabra bautismo. Por eso Juan el Bautista los llevaba al Jordán, y en el Jordán ahí los sumergía y salían. ¿Y por qué se hacía esto, hermanos? Porque había una significación en esto. Y me gustaría que leas Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Qué significa este bautizo? ¿Por qué tiene que ser por sumersión? Hay una significación en esto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ahí está, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿por qué debe ser por sumersión? Porque hay una significación. Cuando entras al agua, es como si estuvieras muriendo, te estás sepultando, estás diciendo mi vida antigua está en el pasado, yo ya no más voy a querer estas cosas, y es como estuvieras muriendo algo. Y cuando sales del agua es como si estuvieras resucitando, por eso relaciona con Jesucristo en su muerte y resurrección. A vida nueva estás saliendo, entonces nuevas aspiraciones, nueva vida, nueva manera de ver las cosas, ya al lado de Cristo, agarrado de la mano de Dios. Antes estaba sin Dios, ahora por el bautismo voy a estar de la mano de Dios, voy a esforzarme por servirle, por seguirle. Eso es lo que está representando el bautismo, hermanos, muerte y resurrección. Por eso cuando alguien se bautiza, está, hermanos, entrando a muerte, a una parte de su vida, la vida vieja. Créame que después del bautismo el Señor borra todo. Es decir, el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Ahí ya no se te cuenta nada. Después del bautismo no se te cuenta nada, porque has confirmado tu fe. Entre Dios te garantiza de que tu pasado ya no tiene incidencia sobre ti. Dios se olvida de tu pasado. En mi pasado yo era un asesino, Dios se olvida de eso. En mi pasado yo era un terrible, un malvado, un violador, no sé, un pedófilo. Dios dice, no importa, eso ya es pasado, ya no incide. A partir del momento de tu conversión, de tu bautismo, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya que son hechas nuevas. Nueva oportunidad, nuevos deseos, todo nuevo, hermano. Entonces, todos podemos servir a Dios. Es como una segunda oportunidad, es como un nuevo nacimiento. Eso es lo que dice Colosenses 2:12, mire lo que dice. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Otra confirmación de cómo somos sepultados en el bautizo. Y salimos para vida nueva en Dios, hermanos, ¿verdad? Hermanos, en Gálatas 3:27, por favor, ahí hay un pasaje muy lindo que les dedico de paso a los que se van a bautizar. Dice, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto es solo los que se han bautizado. Es decir, la palabra revestido es en su original en dúo. ¿Y saben lo que significa esta palabra? Quiere decir nuevo vestido. Es una ropa especial. Los que han sido bautizados en Cristo, Cristo les ha puesto un vestido especial. El original dice un vestido de poder. Mire, esto es bíblico. Véalo por favor, Lucas, capítulo 24, 49. Así que los que están en Cristo tienen esta ropa de poder. Úsenla, ¿verdad? Úsenla, que no quede ahí. ¿Qué dice la palabra? Mire, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. La palabra investidura, hermanos, Dios te reviste. Los que están en Cristo, los que están bautizados en Cristo, están revestidos de poder. En otras palabras, los que se han bautizado pueden ejercer ya un poder en Dios. Y ese poder para hacer cosas tremendamente buenas, excelentes, hermano. Así que todos tienen, los que se han bautizado, ese poder. Pero úsenlo, no lo tengan ahí, hermano. Dios les ha dado dones, capacidades, talentos. Ahora tengo que decirles que este bautizo bíblico, hermanos, invalida el bautismo de niños por aspersión. ¿Por qué lo invalida? Porque no encuentra usted un pasaje bíblico sobre el bautismo a los niños. No hay un pasaje bíblico. Las personas que creen en el bautismo de los niños se agarran de pasajes como las de Cornelio, ¿no? Se bautizó él con todos los suyos, dice. Pasajes semejantes. Entonces uno dice, bueno, tal vez bautizar también ahí bebés, tal vez tenía niños. Entonces han bautizado toda la familia, dice. No, pues se está yendo en contra de toda la Biblia. La Biblia dice que para bautizarte debes arrepentirte. Debes confesar tus pecados. Tiene que ser una experiencia de conversión. Bautismo real es ese. Lea en el libro de los Hechos, lea en los Evangelios. Tenemos pasajes para demostrar eso. Es por esa razón, hermanos, que no se bautizan niños, ni bautizamos niños. Y el bautismo de niños no tiene, hermano, fundamento bíblico. Es solo un chapuzón para los niños. Porque el niño no puede arrepentirse, el niño no puede confesar su pecado. A ver, ¿cuántos se acuerdan de los que nos han bautizado de niños? ¿No? ¿Usted se acuerda? Yo ni me acuerdo. ¿Verdad? Dice que me han bautizado. Pero después de mi bautismo yo seguí siendo el mismo de siempre, ¿no? Hacía cosas que no valen la pena, estaba ahí, hermano. ¿Cuándo ha sido mi verdadera conversión? Cuando me entregué a Jesucristo. Cuando realmente he cambiado, cuando le di mi corazón y me bauticé. Ese momento realmente cambió. El bautismo solamente está confirmando eso. No puede ser el bautismo un sacramento legal para poner candado a la gente y digan, eres de esta religión. No puede pasar eso, el bautismo no es así. ¿Qué se hace a los niños, hermano? Los niños se los dedican. ¿Qué dice Mateo 19, versículos 13 y 14? ¿Qué se hace con los niños? Usted tiene un bebito, ya tiene un añito o tiene meses. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orasen, y los discípulos les reprendieron.
¿Sí? Comprende la idea, ¿no? Estaban trayendo los papás a sus hijos, Jesús estaba predicando y los discípulos comienzan a decir, estos niños, sáquenlos, porque estaban haciendo seguro bulla, y los reprendieron, hermano. ¿Y qué dice luego el 14? Pero Jesús les dijo, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis. Miren lo que dice Jesús, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea que de los niños es el reino de los cielos. Jesús está diciendo que cuando un niño muere, se va a ir directamente al reino de los cielos, no se va a ir a un limbo. Cuando un niño muere, hermano, no tiene capacidad ni uso de razón, no tiene criterio, vuelve nomás pues al Señor. Esa tradición de decir, no se ha bautizado, entonces debe estar vagando por ahí, es la misma tradición a veces de esas culturas que dicen que el alma va vagando por ahí, que tiene que descansar. Esas culturas han llegado a ponerse tradición en nuestro medio, hermano, y la verdad muchas personas tienen todavía esa idea, por eso sienten la necesidad de bautizarlos, tienen miedo de que no entren al cielo. Pero Jesús dijo, de ellos es el reino de los cielos. No podemos ir en contra de la palabra del Señor Jesús, Jesús no puede mentir. Y por esa razón tampoco los podemos bautizar. ¿Qué los podemos hacer? Dedicar. Dice que el Señor puso sus manos sobre ellos y oró con ellos, ¿no? Así dice la palabra. ¿Qué hacemos con los niños? Ponemos las manos sobre ellos, lo entregamos al Señor. ¿Qué se hizo con Jesús cuando era niño? Su papá y su mamá lo llevaron al templo para ser dedicado. Lo dedicaron al Señor. Era una tradición permitida por Dios. ¿Por qué los niños deben ser dedicados? Porque me ha bendecido el Señor, lo dedico. Un día tomará su decisión. Cuando sea grande, comprenderá que el mejor camino es el de Cristo, entonces se convertirá, se bautizará. Mientras tanto, queda dedicado al Señor. Y creo que hay que dedicar a los hijos, hermano. No importa si son grandecitos. Usted puede solicitar, pastor, yo no he dedicado a mis hijos, los he hecho bautizar. Bueno, hermano, entonces anda por lo correcto, pues es dedicarlos a tus hijos. Así como tú te compras un auto, pastor, dedique mi auto, ¿no? Ponle las manos, Señor, bendice al hermano, ha comprado su auto. O he comprado una casa, bueno, se dedica. Todas las bendiciones se dedican. Tienes un hijo, lo dedicas al Señor. Cuando sea grande, tomará su decisión de recibir a Jesús. Es otra cosa eso. Hechos 8:32. Entonces, el requisito fundamental, hermano, es el bautismo para el que quiere entrar al reino de Dios. Dice el 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Bueno, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de los trasquilas no abrió su boca, en su humillación no le hizo justicia, mas su generación quién la contará, porque fue quitada de la tierra. Respondiendo el eunuco dijo, te ruego que me digas de quién habla el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde la escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, es decir, miren, por sumersión, bajaron al agua. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Estaba feliz de haberse bautizado, hermano, ¿verdad? Contento, el eunuco había ya realizado la voluntad del Señor. Hermano, el único requisito para bautizarse es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Es creer de todo corazón, es recibirlo en el corazón. Es suficiente, no tiene que hacer méritos. Puede bautizarse. Y esto significa que está aceptando su condición caída. Esto significa que se considera un pecador. Se considera alguien que necesita de Dios y quiere cambiar para tener vida nueva, para tener una vida abundante, una vida bendecida. Si realmente sientes en tu corazón que Jesús ha entrado en tu vida, entonces puedes bautizarte y recibir el milagro de la conversión. La bendición de Dios va a venir con el tiempo. Yo puedo preguntarte, ¿crees de todo corazón? Sí, entonces bien puedes. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado, verdad? Entonces puedes bautizarte, aunque necesitas saber un poco más de Jesús, pero puedes bautizarte. Voy a terminar diciendo que el bautismo es semejante al matrimonio, hermano, ¿verdad? Porque el matrimonio también es compromiso, alianza, pacto. Así también es el bautismo, compromiso, matrimonio y pacto. Hermanos, en el matrimonio una persona se casa con quien ama. Y si ama realmente, se va a casar por las vías civiles y también religiosas. No va a esperar. Y va a decir, me voy a casar con esta persona porque yo creo que voy a vivir con esta persona para siempre. Voy a vivir hasta el final, por lo menos eso es lo que creo. Estoy seguro de su amor, así como yo también estoy seguro de mí mismo para con esa persona. Entonces necesito casarme. Por eso las personas se casan y firman, hermano. Es un compromiso legal, legítimo, inmediato, beneficioso, porque eso también les va a traer, digamos, derechos. Así es el bautismo. Si realmente amas a Dios, crees en Dios, puedes bautizarte. Y Dios va a obrar en ti a partir de ese momento. ¿Por qué esa muchacha no quiere bautizarse con ese chico o viceversa? Viviremos en unión libre. Viviremos en concubinato. Hay mucha gente que vive en concubinato. ¿Por qué no quieres bautizarte? En realidad, ¿por qué no quieres casarte? Y la persona en el fondo dice, no estoy seguro de mí mismo, no estoy seguro de su amor. Cualquier rato podemos separarnos. Mire, así está entrando a vivir al concubinato. Además, si nos separamos, no vamos a tener complicaciones, que buscar divorcios y que pagar y nada. Cada uno con lo suyo. Es más fácil, ¿verdad? Entonces, mejor unión libre. Y hay personas que se unen en unión libre y, hermanos, pasan 1, 2, 3, 5, 10 años, tienen hijos y se dan cuenta que nunca se han casado, siguen en unión libre. Ya comparten bienes, se han comprado una casa y siguen en unión libre. Eso de decir, por ahí me voy a ir, hermano, muy poco se ha dado. Al final se han casado y uno termina ahí, o se va y vuelve, pero al final sigue. ¿Cuál es el miedo y el temor? Dice, ¿por qué no quieres bautizarte? En realidad no estoy seguro de mí o no estoy seguro del Señor. ¿Puedo fallarle yo? O tal vez Dios no existe, no estoy todavía seguro. Entonces no tienes todavía seguridad, necesitas conseguir eso para bautizarte, porque tienes que creer de todo corazón.
Pero una cosa tienes que saber, que la persona que se casa con su pareja legalmente, legítimamente, está aprobada por el Estado y por la sociedad y tiene derechos. Cuando no pasa eso, los hijos pueden venir ilegítimos o no hay derechos. Porque te va a decir, presente su certificado de matrimonio. No tengo. No, entonces está soltero. Todavía está soltero. Y uno dice, ay, entonces que viva la vida, ¿no? Y puede tener otra relación. El Estado no le va a decir nada. Es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo en el bautismo? El riesgo es que Dios no lo apruebe. Dios nunca va a aprobar lo ilegal. Dios dijo, deben bautizarse. Está bien, te da un tiempo, pero no podemos continuar en unión libre con Dios, ¿no? Seguir en unión libre y seguir en unión libre. Dios no es de los de las uniones libres. Amén. No es del concubinato del Señor. ¿Cómo el Señor va a estar concubinato, hermano? No, hermano. El Señor sí te dice, te estás convirtiendo, bueno, instruite, capacitate, pero no es excusa. Yo soy un esposo, dice el Señor, que hago las cosas legal. Y si me caso con alguien, lo voy a hacer bien y voy a ser fiel. Dios dice que va a ser fiel. En el Antiguo Testamento dice, yo soy tu esposo, dice, y te voy a ser fiel. Hermanos queridos, ese es el tono de un bautizo, ¿verdad? A partir de ese momento, si te bautizas, Dios te bendice. Y además, alegras el corazón del Señor. ¿Sabe? Cuando te bautizas, ¿qué pasa en el cielo? Mateo 3:17, esto pasa en el 3:17, esto pasa en el cielo, hermano. Cuando te bautizas, ya no eres entenado de Dios, criatura de Dios. No estás chuto en Dios. Estás legalmente ahora como hijo de Dios. ¿Y qué hace Dios? Mire lo que dice cuando Jesús se bautizó. Y hubo una gran voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, dijo Dios, en quien tengo complacencia. O sea que a Dios le gustó que Jesús se bautice. Jesús se bautizó, dice que apareció una voz en el cielo y dijo, en la traducción dice, ahora sí eres verdaderamente mi hijo y estoy feliz. Esa es la traducción en otras Biblias. Eres verdaderamente mi hijo y has complacido mi corazón. Estoy realmente feliz, dijo. Y el Espíritu Santo bajó como una paloma y se postó sobre Jesús. Eso es lo que pasa cuando te bautizas. Alegras el corazón del Padre. Y Dios desde arriba te da un like y te dice, bien. Amén. Gracias, Señor. Y te levantas y a partir de ese momento te bendice. ¿Acaso Dios no bendice cuando las personas arreglan su relación de concubinato? Han llegado a la iglesia personas, pastor, no me he casado, así nomás me he juntado, ahora he escuchado la palabra y ahora quiero casarme, pero no tengo plata. Yo le dije, no necesitas plata para casarte, hermano. Vení un día con fe. Tal vez invitas a tu familia. Aquí el asunto del matrimonio es que arregles con Dios y también con lo civil. Entonces vení, vamos a orar y te vas a casar. Aunque no haya fiesta y no haya invitados ni bocaditos. ¿En serio? Sí, hermano, así se casa delante de Dios. Lo demás es vanidad, hermano. ¿Verdad? Uno dice, yo quiero en un local grande. Amén. Ya, si tiene plata. Amén. Quiero casarme con un grupo. Dice. Amén. También contrata un grupo cristiano, hermano. Porque hay otros que se quieren casar con grupos mundanos, ¿no? En el mundo, ¿sabe? La hora, $15,000, hermano. Así cobra. Hora, $15,000. Y hay gente que paga, hermano, 4 horas. Hermano. Imagínese, con $60,000 una presentación. Tremendo, ¿verdad? Eso es vanidad, hermano. ¿Qué es en sí el matrimonio? ¿Qué es en sí el matrimonio? Claro, eso en el mundo es así, se casan y al final, hermano, parece que la tradición había sido hacerles tomar cada vez, ¿no? Cada que traen cajas de cerveza, y al final, ¿cómo está el novio? Así, borracho. La novia también, ¿no? Lleno de cerveza, así. No disfrutan ni su luna de miel, hermano, ¿verdad? Imagínense botados ahí, tremendos. No, el matrimonio no es el local, el matrimonio no es los invitados, los bocaditos. Ya eso cada uno lo verá. El matrimonio es cuando te presentas y cuando se imponen manos y se ora al Señor. Después de haberte casado en lo civil, por supuesto. Oramos y te casas y amén. Dios te bendice. Dios bendice uniones legales y legítimas. Dios las bendice. Así mismo pasa cuando te bautices. A partir de ese momento, la gracia de Dios, el revestimiento del Señor está contigo. Y créelo, Dios está contigo. Es que es bíblico, estás obedeciendo, Dios tiene que cumplir. Amén. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, vamos a orar.